Aleluya. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Que la palabra de Dios siga brillando por siempre en el mundo y que almas sean salvas para la gloria de Cristo nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Con cada uno de nuestros cantos, de nuestros himnos, de los coros, le damos alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos testimonio y mostramos la gratitud de nuestro corazón. ¿Hacia quién? Hacia el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Así como están de pie, les invito a que, tomando sus sagradas escrituras, vamos a leer la bendita palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo número 107, con la ayuda del Señor. Vamos a leer la bendita palabra del Señor, Salmo 107, y los versículos del versículo 17 al versículo 22, con la ayuda del Señor, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Salmo 107, versículos 17 al 22, vamos a hacer esta lectura unidos con la ayuda del Señor a la palabra de Dios, y enseguida vamos a orar a nuestro Dios para implorar de su ayuda, de su misericordia. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es bendita, pero nuestro corazón tiene que estar preparado para recibirla, para entenderla, para comprenderla, para saber qué quiere el Señor de nuestra vida. Para eso es su santa y bendita palabra. Para ello es la oración, para que el Señor nos dé sabiduría y gracia con la ayuda del Señor. Después de leer la bendita palabra del Señor, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que asimismo Él sea con nosotros. Estoy invitando con la ayuda del Señor a mi hermanito Isaac Ramírez, sea él quien nos lleve en oración después de leer estos versículos de la palabra de Dios con la ayuda del Señor. Unidos, Salmo 107, versículos 17 al 22, y dice la palabra de Dios: los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólo de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Oremos con la ayuda del Señor. Amoroso Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos ante tu presencia para darte gracias, amado Dios. Gracias por un momento, amado Padre, que hemos tenido de acercarnos ante tu presencia a través de la oración, amado Padre. Gracias por un momento de leer tu palabra, bendito Dios, por un momento de alabar y bendecir tu santo nombre. Pero, amado Padre, se ha llegado el momento de escuchar tu bendita palabra, amado Padre, de meditar en ella, amado Dios, de escudriñar y de aprender lo que tú tienes hoy preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Hulda, amado Padre, tu sierva. Gracias, amado Padre, porque de antemano has puesto en ella, amado Padre, la palabra que ha de hablar el día de hoy. Que sea tu Santo Espíritu el que utilice, amado Padre, sus labios para predicar el mensaje y la palabra que tú tienes para nosotros. A nosotros dispón nuestros sentidos, amado Padre, a recibir y amar tu palabra. Síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta ahora, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Un preso, para obtener su libertad, no es nada fácil. Primero, en primer lugar, necesita de un juez. Quizás, o dependiendo también el asunto por el cual esté tras las rejas, ¿verdad? Pero de igual manera también puede necesitar ser llevado a juicio. Y los trámites y los días y los meses y los años avanzan y él está todavía preso, porque no es tan fácil
que el juez o la persona que lo tenga que declarar libre de la orden para que él sea libre, ¿verdad? No es tan fácil. Tiene que ahondar en su problema, en su asunto y hasta deliberar, sí o no. Sin embargo, nosotros tenemos la bendición de la palabra de Dios. Hoy aprenderemos, Dios nos libra por medio de su palabra. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de autoridad y de poder. La palabra del Señor aquí en el libro de los Salmos, donde nosotros hemos dado lectura, dice aquí: los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos. El libro de los Salmos es, como sabemos, significa alabanza, pero los salmos vienen presentando así como una serie de poesías, de cánticos de diferentes épocas, así de igual manera autores, porque pues como hemos leído que algunos salmos los escribió David, algunos otros Emán, Etán, y así hay diferentes nombres. Algunos otros no tienen quién los escribió, pero cada uno de estos fueron escritos en diferentes épocas. Pero también dice que con el pasar del tiempo fueron agrupándose, y en ellos vemos algo así como oraciones según la situación o la necesidad del escritor. Algunas de estas eran oraciones, algunas eran plegarias, algunos eran acciones de gracia, gratitud en los corazones por lo que Dios había hecho por ellos. En este salmo que nos ocupa, de igual manera, no tiene quién fue el escritor, pero sí también nos enseña el salmista de estos versículos la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud, sacado de Egipto para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Por mucho tiempo, aún ya de haber salido de la esclavitud de Egipto y andando por el desierto, todavía fue esclavo. ¿De qué? De su insensatez, como dice el versículo 17. Los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron ¿qué? Afligidos. Ahora pudiéramos pensar y analizar, ¿quién los afligió? ¿Quién los trató de esta manera? Su necedad, su rebeldía y su capricho. ¿Por qué? Porque ya tenían ellos una enseñanza y ya sabían ellos quién era su Dios, y ya se les había instruido y ya se les había dicho, pero seguían en esa misma situación. Entonces ellos estaban sufriendo las consecuencias del pecado, porque nuestro Dios nos libra por medio de su palabra. Y en estos puntos, en el punto 17 y 18, vemos por las consecuencias del pecado, porque ellos fueron necios. El versículo 18 dice: su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Hasta qué situación llegaron? Por su rebeldía, por su insensatez, por su desobediencia. Podemos decir, ay, tan grave, ay, tan delicado. Sí, porque estaban en su necedad y estaban pensando lo que nosotros estamos decidiendo está bien hecho, es correcto, y no prestaban atención al consejo o a lo que Dios ya había dado su orden. En la actualidad todavía hay muchas personas así, muchos cristianos que conocen la palabra de Dios y todavía están ahí. Pero ¿saben ustedes por qué? Porque también el enemigo de nuestras almas domina la mente del hombre. Nosotros como seres humanos sabemos que el pecado y la enfermedad entró a causa del pecado.
Ese es su origen. ¿Por qué? Porque cuando pecó Adán y Eva, de allí se desencadenaron toda la maldad y todo el pecado. Pero también dice la palabra de Dios cuando apareció el Hijo de Dios, cuando apareció para darnos libertad, cuando apareció para darnos vida. Quizás en el tiempo del pueblo de Israel podemos decir, bueno, todavía no estaba Cristo. No, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo nuestro Dios? Les envió un libertador. Les envió los 10 mandamientos, les envió una forma de que ellos analizaran, de que ellos no se perdieran, de que ellos reconocieran que podían ser salvos. Pero su corazón estaba entenebrecido, su mente confundida, los dominaba el pecado, los dominaba la maldad. Y pensaban o creían que todo lo que ellos hacían era correcto. Pero en ellos no había una sola transgresión en sus aflicciones, ¿no? Sino era una serie, un continuo de estar pecando, un continuo de estar fallando, un continuo tiempo de estar haciendo lo desagradable delante de Dios. Pero en estos versículos el salmista nos recuerda que en el tiempo de los israelitas pasaron también distintas enfermedades que les tuvieron al borde de la muerte. Cuando dice el versículo 18 que su alma abominó toda vianda, estaban tan entretenidos en su necedad y en su capricho que no valoraban lo que Dios le daba, y lo que se les presentaba de comida les causaba náuseas, y no lo voy a comer y no lo voy a aceptar. Y pues llegaron a la depresión, llegaron a una situación muy difícil que no encontraban la salida y que estaban al borde de la muerte. Pero veamos lo que dice el versículo 19, dice: mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólos. ¿De qué? ¿De qué los salvó? ¿Pueden ustedes en voz fuerte leer este versículo con la ayuda del Señor? Amén. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que conoce, que entiende el pensamiento, el corazón del hombre, y que sabía que ellos habían conocido su palabra y que un día tendrían que reconocer que solamente había una salida. ¿Y cuál era la salida? Dios por medio de su palabra. Amén. Porque nuestro Dios tiene autoridad y tiene potestad, y tan solo dice la palabra y las cosas son realizadas. Pero aquí nos dice el versículo: y clamaron, ¿a quién? A Jehová. Clamaron a su Dios en su angustia. ¿Cuál era su angustia? Estar a las puertas de la muerte, estar en aflicción, en sufrimiento, en dolor, en depresión, en angustia, todos los problemas que aún ahora en la actualidad el hombre sin Dios sufre y padece a causa de pecado, y el hombre que aún conoce a Dios, si no pide, si no clama, si no implora la ayuda del Dios Todopoderoso, su entendimiento está entenebrecido, su corazón, su mente confundida, viviendo en el error. Pero así como ellos, dice la palabra del Señor, que Dios nos libra por medio de la palabra. ¿Nos libra de qué? De la aflicción, de la angustia, de lo que ellos estaban viviendo. No era fácil. Se dice fácil al leer un versículo por lo que estamos leyendo, pero fueron años de sufrimiento, de angustia, de tristeza, de dolor y de padecimiento. ¿Ustedes creen que ahora la humanidad esté sufriendo? ¿Esté viviendo angustia? ¿Esté sufriendo, esté viviendo depresión? ¿Esté viviendo soledad? ¿Esté padeciendo hambre? ¿Está padeciendo de cuántas y de cuántas cosas? ¿Cuántos años o meses o días, si pensamos
de que ya pasó la pandemia? ¿Lo han analizado? Años, ¿verdad que sí? Que ya pasamos. Todavía se escuchan rumores, pues ahora hay esta situación, ahora hay esta otra, ahora ya está el hospital fulano y todavía se escucha que está, pero mucha gente todavía está en esa situación. ¿De qué? De angustia, en esa situación de tristeza, en esa insensatez de no entender, de no comprender y de no recibir a Cristo como su Salvador. Y de no entender que hay un Dios que tiene todo poder, que hay un Dios que basta con que diga su palabra y ese hombre, ese joven, ese adolescente, ese cristiano puede ser libre. ¿De qué? Él sabe qué es lo que está viviendo: depresión por los seres amados que perdió, que se fueron, y que se encuentra solo y que no encuentra la salida. Insensatez porque dice, pues yo también me quiero morir. Capricho, necedad. Mejor no como para morirme. Y no es así. Para todo esto hay una salida y una solución y una respuesta, y solamente es Cristo nuestro Salvador. Dice el versículo 19, mas clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hicieron? Clamaron. ¿Qué es el clamor? Humillarse delante de Dios, orar, arrepentirse. Ese es el clamor. No gritar, no estar desesperados y ahora con quién voy. No, es humillarse, es doblar nuestra rodilla, es estar a los pies de Cristo nuestro Salvador. Es saber que la angustia, que la aflicción, que el problema, que la tristeza, que el dolor la llevó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que si ahora el hombre, el ser humano vive en esa situación o en esa necedad, es porque sus ojos están entenebrecidos. Es porque no toma el libro de los libros, que es la bendita palabra del Señor. Porque muchos pueden decir, bueno, ese es el joven, el hombre, el adulto, la persona que no conoce a Dios, que anda en la calle. ¿Ustedes creen que en la actualidad no conozcan a Dios? ¿Ustedes creen que no sepan que hay un Dios? Sí lo saben, sí lo han escuchado por muchos lugares. Hace muchos años había un hombre, les estoy hablando más o menos por los años 1900 y me van a decir, 1980, por ahí más o menos. Pero la hermana tenía a su esposo y su esposo todos los días en la cantina. Y entonces él platicaba, ¿no? Ahí en la cantina había muchos llorones y estaban llore y llore, ya no quiero tomar, ya no quiero hacer así. Y cuando le tocaba que estaban cerca de él decía, ¿de veras? No, pues que sí, vente. Y se los traía, pero llegaba a la puerta del templo y los metía, los empujaba, pásate, allí te van a quitar lo borracho, allí te van a cambiar. Y muy seguido traía a los borrachos al templo, porque los veía ahí en esa situación. Les estoy hablando, ya les dije, de años atrás. Y así hay mucha gente que ha escuchado de Dios, pero ha endurecido su corazón. Pero no ha venido en su angustia al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe, al Dios que liberta. Nuestro tema es: Dios nos libra por medio de su palabra. ¿Nos libra de qué? De las aflicciones, de la muerte, de la angustia, de la tristeza, del dolor, del padecimiento. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. Y el enemigo de nuestras almas ha encadenado a muchos con eso de la pandemia. Muchos ya no regresaron al templo. Muchos creen que con estar en su casa, con estar escuchando mensajes,
con estar escuchando diferentes sectas, diferentes religiones, ellos se van a salvar. Ellos van a tener también una mansión. Ellos tienen mucha confusión en esa mente y en esos corazones. Pero Cristo Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. ¿Quién es? Cristo nuestro Salvador. Y solo aquel que siga ese camino de justicia y de verdad, solo aquel será libre. Solo aquel que haga lo que hizo este pueblo cuando se miró en angustia, en desesperación, fue libre. Pero dice, clamaron. Y aquellos que todavía están entretenidos y aquellos que todavía su entendimiento entenebrecido, dando oído, como dice la palabra de Dios, a doctrinas de error. Y en muchas ocasiones no saben quién entró a su mente, quién entró a su pensamiento, quién entró a su corazón y quién lo está engañando. Y no saben que hay un engañador muy peligroso. Viendo un audio, un hombre estaba confesando y diciendo: prefiero llegar al infierno y ser atormentado, como dicen que va a ser el sufrimiento día y noche, que arrepentirme. Y empieza a descubrir los errores y los defectos de la gente, porque hay un engañador. Y ese engañador no nada más está en el hogar, no nada más está en la calle, está aquí, engañando la mente de todo aquel que se deje, de todo aquel que quiera seguir siendo un insensato, entreteniéndolo y diciéndolo: ni te preocupes por lo que dicen, ni prestes atención. ¿Por qué? Porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, y sigue viviendo una vida desagradable delante de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra, y Él con autoridad y con potestad puede libertar a todo aquel que ha sido engañado, a todo aquel que ha sido entenebrecido, a todo aquel que ha sido insensato, a todo aquel que está confundido. Tiene en sus manos un libro sagrado que Dios lo ha puesto. Es una palabra de autoridad, es una palabra de poder, es una palabra de sabiduría, es una palabra que cuando usted la abra, sus ojos van a ser abiertos, su entendimiento, su corazón. Usted va a adquirir sabiduría, que cuando usted clame en su angustia, en su dolor, sus ojos van a ser abiertos, su corazón. Y entonces va a aprender a amar. ¿Y de qué va a ser libre? De la angustia, de la tristeza, del dolor. Veamos lo que dice el versículo 20, lo leemos en voz fuerte y dice: un poquito más fuerte, dice: envió su palabra, curólos y librólos de su ruina. Fíjense qué fácil y sencillo es que usted haga lo que hicieron o lo que hizo el pueblo de Israel. En su angustia clamó a Jehová, en su necesidad, en su problema, en su situación. Hay que invocar el nombre de nuestro Dios, hay que clamar, hay que doblar nuestras rodillas. Eso es, doblar nuestra rodilla es humillarse delante de Dios. Clamar es orar y pedirle y presentar nuestra vida delante de Dios. ¿Usted cree que Dios conoce su corazón, su petición, su vida, su situación, su problema, su angustia, su aflicción? Porque aquí no hay ninguno que diga: no, yo no tengo ninguna tentación, ningún problema, ninguna situación, nada que me aleje de Dios o que me haga caer. Mientras somos carne, todos los que estamos aquí estamos expuestos a caer en la tentación, a sufrir, a vivir situaciones
y momentos tan difíciles y tan desesperantes, y los que se acercan, los que vienen, y miren, muchos hermanos ya, en provincia y en algunos lugares ya, están sufriendo la persecución, ya están sufriendo hambre, ya están sufriendo escasez, ya están padeciendo, ya están cerrando las iglesias, ya está la situación mucho, pero mucho, muy difícil. Y el cristiano hoy en día tiene que acudir y tiene que clamar en su angustia. ¿A quién? A nuestro Dios. Y como dice el versículo 20, envió su palabra y curólos y librólos ¿de qué? Los libró de su ruina. ¿Cuál es la ruina? La enfermedad ha dominado su carne, su cuerpo, su vida, la tristeza, el dolor, la aflicción, la depresión. ¿Qué es lo que ha tocado a su puerta, que le ha impactado y que ha intentado y que ha tratado de alejarlo de Dios? No le dé lugar, no le dé espacio. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que con que diga la palabra, ¿se acuerdan ustedes de aquel mozo, de aquel soldado que se acerca a Jesús y le dice solamente di la palabra y mi mozo sanará? Porque era un hombre lleno de fe. Hoy en día así debe ser la vida del cristiano, lleno de fe, de confianza y de seguridad en Cristo nuestro Salvador. Porque este versículo 20 nos enseña cómo Dios los libró de la muerte, los libró de la angustia, los libró. Porque la palabra de Dios dice que es para vivirla, amándola. La palabra de Dios hay que vivirla conforme a su santa y divina voluntad. Cuando el hombre se rige por la palabra de Dios, en su vida siempre habrá triunfos y victorias. Cuando el hombre hace a un lado la palabra de Dios, la menosprecia, no le da oído, vienen ruinas a su vida, vienen angustia, vienen tristeza, viene dolor, porque esa palabra no ha sido compartida en la familia. Cuando nos dice el versículo 21 y 22, alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrificen sacrificios de alabanza. Sacrificen esa alabanza, sacrifíquenla para darle la gloria. ¿A quién? A Cristo nuestro Salvador. ¿Y a quién le pertenecen todas esas cosas? Al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos libra por medio de su palabra, pero esa libertad que Él da a su pueblo, a sus hijos, es para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y para que su pueblo le dé la honra, le dé la gloria y le dé la alabanza. Pero a muchos les cuesta pasar al frente y dar testimonio y decir: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi sanador, Él es mi libertador. ¿Le cuesta trabajo eso, hermano? Pues comparta lo que Dios ha hecho con usted. Usted muchas veces ha escuchado: ay, ¿tú crees que por tu testimonio se van a salvar? No, mi hermano, a lo mejor no. Por sus testimonios no se va a salvar. Pero usted le está hablando de un Cristo de poder. Amén. Le está hablando de un Cristo vivo. Le está hablando de un Dios de autoridad, que con que dice su palabra, el enfermo sana. Que con que dice su palabra, la insensatez, el hombre oprimido por las inseguridades y las indecisiones de su vida, es libre por el poder incomparable de ese Dios todopoderoso, por la autoridad que Él tiene por medio de su palabra. Hoy el Señor nos habla. ¿De qué tiene usted necesidad? De ser libre. El pecado está a la puerta de cada uno, pero así, en un segundo usted cierra sus ojos a la palabra de Dios y está abierto el pecado. ¿De qué quiere que el Señor le liberte? ¿De la angustia? ¿De la enfermedad? ¿Del problema? ¿Cuál es su situación? El Señor la sabe. Sabe su problema, su enfermedad, su aflicción, todo
todo lo que usted necesita lo sabe. No hay algo que usted esté necesitando que Él no lo sepa. Pero así estaban entretenidos aquel pueblo, hasta que abrieron sus ojos. ¡Oh! Ahí está un Dios todopoderoso que solamente tenemos que clamar en nuestra angustia. Aquí está ese Dios. Solamente si conoce y si sabe qué está necesitando y si sabe su angustia, su tristeza, su dolor, su aflicción, depresión, lo que usted está viviendo, Él lo sabe y está aquí para ayudarle, pero quiere ver que usted doble su rodilla, que usted confiese, que usted diga: Señor, en esto yo te he fallado, en esto, porque todos somos pecadores, pero Él está aquí porque Él nos ha redimido con su preciosa sangre, amén. Hoy quiere libertarle de la situación que usted está viviendo, de la enfermedad, porque no es suya. Si usted viene, Cristo lo va a libertar, amén. Del pecado, de la maldad, de la enfermedad, de la tristeza, del dolor. Póngase de pie y démosle la gloria a Cristo nuestro Salvador con un coro, y usted pase y le vamos a ayudar a orar. Los hermanos obreros, pasen, ayuden a orar a nuestros hermanos que doblan su rodilla aquí al frente por su angustia, por su necesidad. Divino amor, divino amor, tu gran poder me conquistó. Será de ti mi corazón, divino amor, divino amor. Padre celestial, por los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, nos allegamos delante de tu presencia. Te agradecemos la vida, la bendición de tu palabra en nuestras manos, Señor, para entender y comprender tu santa y divina voluntad. Hoy liberta al insensato. Hoy liberta al que sigue en la angustia. Hoy liberta al que sus ojos han sido entenebrecidos por la maldad, por el pecado. Hazlo libre para gloria de tu nombre. Que cada uno tome la decisión, la determinación de clamar, de humillarse a tus plantas benditas, y un día pueda confesar con sus labios: en mi angustia clamé a Jehová, aleluya, y Él me respondió. Eres tú ese Dios de autoridad, de poder, aquel que viene en aflicción, aquel que viene angustiado, lleno de problemas, lleno de situaciones difíciles, aquel que no encuentra la salida. Abre las puertas, mi Señor, abre sus ojos de la fe. Oh Señor, solamente di la palabra y el enfermo sanará. Solamente di la palabra y el que está encadenado por el pecado y la maldad será libre. Solamente di la palabra y aquel que no sabe cómo ser agradecido aprenderá a alabar tu nombre, a bendecirte, a glorificarte. Aprenderá a compartir tu palabra, a dar testimonio de la grandeza de tu poder. Glorifícate. Gracias, muchas gracias. Cada uno está en tus manos, cada uno a tu especial cuidado. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a orar, ayúdanos a
caminar en humildad. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a amarla para que la familia sea bendecida por medio de tu palabra. Creemos que lo puedes hacer porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Muchas gracias. Vamos a salir, llévanos con bendición, guárdanos de todo peligro, que mientras estamos distantes unos de otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos desde ahora y para siempre. Amén. Hay lugar para dar gracias a Dios y salir conforme cada uno lo sienta, en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.